bueno, la última reunión del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, propuestas de Melanio Paredes fueron tomadas en cuenta. Pero antes que todo venía un poco hablando y advirtiendo sobre la situación de los partidos políticos, el coste de la campaña electoral, no solo para una candidatura, sino hasta para una simple membresía del Comité Central o algo así por el estilo. Por no decir toda esta estructura que se ha mantenido inmóvil ahí de los comités de bases, intermedios, la parte de los presidentes provinciales, municipales y todo esto. Bueno, pero estamos en la discusión de la ley de partidos que también debe llevarnos a la ley electoral. Sin embargo, ya como uno ve que la última reunión del comité político arroja un poco de luz y coincide con el PRM en la parte de la cuota de género, las mujeres medio han aceptado el 40, pero como género, y parece que la parte del financiamiento, pero sobre todo el sistema de primaria, tiene el juego prácticamente trancado y bueno, ¿qué puede pasar? Salimos de estas legislaciones, la pasamos o nos olvidamos, debe seguir en los archivos ahí, en las discusiones en los medios de comunicación. Entonces seguimos con los problemas de los partidos políticos, de ver cómo llega una persona rifero, y no estoy discriminando a nadie, y como tiene buena plata, el dirigente con trabajo comunitario y que ha hecho su carrera política es desplazado. ¿Qué puede pasar en todo esto? Siguiendo el hilo histórico, yo pienso que hay que pasar de la retórica de la ley al cumplimiento de la ley. Ya. Y fue lo que hizo Bosch. O sea, Bosch cumplió fielmente con el mandato constitucional. A Juan Bosch se le denunció que había vestigios de corrupción en su gobierno y actuó de inmediato. O sea, no anduvo con rebuscamientos, sino que fue directo al tema. Y yo creo que hay un hilo histórico entre la Constitución del 63, esa visión democrática de Bosch, y la Constitución del 2010. Y por eso entiendo que hemos logrado avances importantes. Y yo quiero basarme, sustentarme un día como hoy en esos avances que hemos logrado con la Constitución del 2010, Bueno, la yo te Constitución voy a de decir Leonel. una cosa. Ahora que yo estoy haciendo una maestría en Derecho Constitucional, yo pienso que en 100 años, y preguntan cuál ha sido el mayor logro de los gobiernos de Leonel, ni el metro, ni los túneles, ni los elevados, es esa constitución. Esa constitución, Evidentemente, innegablemente. sí. Y es bueno que la haga una persona que ha incursionado en esas áreas. Yo soy un neófito en eso, Sí, como político, pero pero no bien. vamos a un neófito, no un autodidacta. Por eso. Sí. Entonces, efectivamente yo pienso que la constitución del 2010 nos permite el eslabón para ir a esa democracia participativa, esa democracia real por la que propugnó Bosch, y que como buenos discípulos, sus congresistas, su presidente lideró en el 2010. Esa constitución tiene un artículo clave que es el 216, Así es. que constitucionaliza dos paradigmas como referencia para el funcionamiento y organización de los partidos, que es la democracia interna y la transparencia. Eso es así. Y digamos que hoy la transparencia, que vos la ejecutó como tal, cuando uno ve la rendición de cuentas que vos hacía desde su gobierno y luego en el PLD, cada vez que pasaba un proceso electoral, y la que hizo Duarte aquella vez que le mandaron a Azo al sur en una de esas cruzadas en defensa de la recién nacida república, ese elemento de transparencia es clave en la Constitución del 2010 y que tiene que ser traducida en las leyes. Hay una orden de prelación, de jerarquía en nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Está la Carta Sustantiva, que es la Constitución, están los códigos o las leyes, están los decretos y están las decisiones administrativas. Esa Constitución manda a elaborar 3 leyes. A partir del artículo 214, que se instituye el Tribunal Superior Electoral, debíamos tener una ley del Tribunal Superior Electoral orgánica, que ya la tenemos,
una ley de régimen electoral y una ley de partidos políticos. Y naturalmente esto le daba una configuración ya completa al nuevo orden político constitucional que nos dábamos. Vi con beneplácito que el recién juramentado presidente de la Cámara de Diputados y innegablemente ahí debe estar la orientación de todo ese equipo que acompañó al presidente Fernández en aquel momento de la discusión de la Constitución, han elaborado, han hecho un inventario de las leyes aprobadas del 2010 hasta la fecha y las leyes pendientes. Y hay, según tengo entendido, cientos de leyes que todavía no han sido aprobadas y que son las que le dan sustancia y posibilidad de aplicación a esa Constitución. Porque hay muchas leyes que están desfasadas con respecto a la Constitución. Innegablemente, innegablemente. Entonces, la propia ley 275-97, que era el de ordenamiento electoral, que todavía esa ley habla de la Cámara Contenciosa y la Cámara Administrativa en la Junta Central Electoral, y que el artículo 212 de esta Constitución establece ya la nueva Junta Central Electoral. Entonces, es innegable que ahora nuestro Congreso, con la orientación del liderazgo político, tiene que traducir ese mandato en leyes que sean funcionales, que sean efectivas y que aseguren una democracia real en República Dominicana. Es una aspiración que tenemos. Yo creo que estamos prácticamente en la periferia de la aprobación de esa ley, pero no cualquier ley, la ley necesaria. Una ley que pueda ordenar y regular todo el tema de régimen electoral, y una ley que pueda también regular el funcionamiento de los partidos, que va desde su propia democracia interna, la transparencia con que se puedan elegir sus direcciones internas y los cargos de elección popular, y la administración de sus recursos. Porque para mí, Héctor, el gran talón de Aquiles de nuestro régimen es la corrupción que se deriva del financiamiento ilimitado a los partidos y a los candidatos. Eso hay que ponerle un torniquete en esta ley, pues de otra manera el sistema pudiera colapsar. ¿Cómo no? Esta discusión, Melanio, sobre si padrón abierto o padrón cerrado, que evidentemente en tu partido, en el comité político, se dejó para el próximo lunes, y que hay dos posiciones con respecto a, insisto, a ese tema. ¿Qué puede pasar? Hay gente que entienden que eso podría trabar la aprobación de la ley. Hay dos niveles, el nivel legal constitucional y el nivel político. Eso es así. En el nivel legal constitucional no hay discusión. Creo que la posición que habla de elecciones primarias simultáneas con padrón abierto, eso está finiquitado. O sea, la propia Constitución, en su artículo 17, plantea que ese tema fue juzgado. 277 de la Constitución, fue decidido por la anterior Suprema Corte de Justicia en materia constitucional, y al mismo tiempo también... Como son las cosas de la vida, ante una instancia sometida por el actual presidente de la Junta Central Electoral, una fundación que él tiene. El padrero está en buenas manos y ha sido el defensor con mayor ahínco de esta posición, pero al mismo tiempo la propia Constitución en su artículo 216, como señalé anteriormente, dice que los partidos se rigen por la democracia interna. Tú no puedes estar hablando de partidos y democracia interna cuando ese partido o esa organización no tiene un registro de sus militantes y sus decisiones son tomadas de manera soberana por sus afiliados. Eso no creo que hay discusión. En términos políticos, yo pienso que hay sus riesgos. Puede haber gente que no piense con la cabeza fría y entienda que se le puede jugar una trastada al proceso democrático del país, y sería un craso error. En términos políticos, el comité no puede votar una decisión que no es votable. No es votable porque está decidida en la Constitución de la República y en el Estatuto del Partido de la Liberación Dominicana. Por consiguiente, usted no puede votar lo que ya está decidido. Y entiendo que habrá una decisión sabia el próximo 2 de octubre y se llevará al Congreso Nacional la posibilidad de que podamos adecentar y sanear los padrones
los padrones electorales de los partidos, que es, yo creo que se ha cuestionado y es fundamental que lo hagamos. Nadie cree en el padrón ni del PLD, que es el único que lo tiene, y los otros están por construirlo. Entonces hay que dar un plazo, es la propuesta que hemos estado haciendo desde el espacio Ciudadano Más Democracia, que se dé un espacio de un año para que los partidos políticos puedan hacer sus registros. Ese planteamiento lo está haciendo el Partido Revolucionario Moderno. Sí, también lo he oído. Nosotros, gracias a Dios, que lo planteamos del 19 de diciembre del año pasado. Cuando yo entrevisté al secretario general, le dije, bueno, pero es una nueva propuesta desde el año pasado, va a cumplir un año que hicimos la propuesta públicamente, cuando lanzamos el espacio Más Ciudadano en la Biblioteca Juan Bosch, precisamente, en el Salón Auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional. Planteamos ahora en términos prácticos que se dé un plazo a los partidos que puedan presentar sus padrones a la Junta, y hay medios electrónicos para poder cruzar esos padrones y eliminar aquellos afiliados que puedan coincidir. Melanio, yo cubrí, perdón, varias veces en mi condición de reportero la Junta Central Electoral. Eso fue en la prehistoria. Y en la prehistoria. y las críticas que hacían, la contaminación del padrón de la Junta Central Electoral, que si tenían muertos, que si tenían esto. Bueno, ese padrón universal se limpió y es confiable al más del 95%. Hablamos del padrón general. Entonces, ¿qué no será de un padrón, de una organización política, si ese se pudo limpiar y es confiable? Tan confiable que se quiere confiar la elección interna de los partidos a ese. Entonces, ¿qué no sería que se pueda también limpiar? Y es ahí un punto, es una conquista, un punto luminoso. Tenemos un padrón de electores confiables. Sí. Entonces, sustentémonos en eso para poder, es el todo, ¿verdad? Entonces, apoyémonos en eso para poder curar y sanear las partes. ¿Cómo no? Y evidentemente, superado esta situación, hay que seguir inmediatamente con la ley electoral. Inmediatamente, porque pudiera, si no se hace simultáneamente, lo que se haya conquistado en la ley de partido pudiera entonces solaparse en un ordenamiento electoral que no sea efectivo y que no guarde correspondencia. Ambas normas deben aprobarse prácticamente de manera simultánea, porque vienen a constituir el código electoral, el código político electoral dominicano. Eso esperamos de los actores que hoy tienen en sus manos esas importantes piezas. Y cuando lleguen esas piezas, ley de partidos políticos, las cúpulas no podrán ponerse de acuerdo entre sí para decir, bueno, posponemos la escogencia de la dirigencia por 4 años más y petrificarse per seculum seculor, porque entonces ahí va a estar la norma y solamente hay que ir donde un juez del amparo a decirle, mire, que hay una violación a una norma fundamental, una ley orgánica, y entonces usted tiene que someter a la legalidad a esta cúpula, y están compelidos a hacerlo. Un ordenamiento garantista, o sea, ahí están establecidos y protegidos derechos de ciudadanía y derechos fundamentales, que es la materia ahora en la que tú incursionas. Sí. Y eso es un paso de avance. Se la debemos a lo preclaro de nuestro liderazgo y nuestros legisladores que se dieron esa Constitución de la República. Naturalmente, todavía hay sombras al acecho. Hay gente que no cree en eso y cree que esto se puede estar modificando todos los días. No, demos un paso al frente, emulemos a esa figura histórica de dimensión universal que fue Juan Bosch, y hagamos de la democracia no una palabra hueca, sino unos hechos reales. Que hablen los hechos por nosotros, más que nuestras palabras y la retórica. Yo le estaba diciendo a una persona que me habló de que si la ley de partidos políticos, no, porque coyunturalmente, digo, pero es que no se puede pensar en una coyuntura para tú legislar para unas normas ni para la Constitución. Y le puse el ejemplo de la Constitución de Bosch. Bosch sabía que en el contexto histórico en que se votaba esa Constitución, no había una adecuación entre la estructura económica, política y democrática de la nación y esa norma suprema. Ahora esa era la aspiración que se tenía de a dónde se debía conducir el Estado dominicano. Una norma no puede ser para resolver un asunto coyuntural. Y la humanidad ha
construido su historia tras utopías. Eso es así. O sea, usted no puede darse por vencido y decir, bueno, acá hay una sociedad conservadora, una sociedad que no permite los cambios. Usted tiene que ir planteando los cambios. Yo pienso incluso, Héctor, que el drama de la sociedad dominicana es que no ha conocido, la población dominicana no ha conocido los beneficios que puede plantearse la impronta colectiva. Es decir, el trabajo por el bien común. Y al no tener esa experiencia, le busca respuestas individuales a su drama, que es social, que es colectivo. En la medida en que la vanguardia de una sociedad, un partido político de corte progresista, como yo aspiro que sea mi PLD, pueda trazar la pauta, pueda brindar esas oportunidades, pueda ofertar esos beneficios, la sociedad dominicana irá liberándose, irá rompiendo con esas ataduras del atraso y del conservadurismo. A menos que tú y yo no seamos muy ilusos y pensemos y soñemos siempre con las utopías y que lo que lo que se pone de manifiesto es el pragmatismo, entonces... Eso no tiene futuro. En el mundo actual, ese pragmatismo y ese resolver en el momento, postergando las soluciones de orden estratégico, ya no tiene futuro. El día que muera la utopía, muere el hombre y muere la humanidad y muere la historia, por supuesto. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y qué buen programa. Por haber estado con nosotros, irá pues hasta otra entrega. Digo, buena entrevista, buen entrevistado, no sí, porque es verdad, no para dejar un narcisismo, es por la conceptualización con que Melanio ha manejado estos temas. Hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces.